Hola, muy buenos días. Cristóbal Valenzuela acá. Y en el video de hoy, de lo que te quiero hablar es sobre cómo es que estamos viviendo en esta sociedad actual en el siglo XXI como sociedad, como individuos, cómo es que nos desenvolvemos, cuáles son los hábitos que tenemos, cuáles son las habilidades que estamos aprendiendo y cómo es que vivimos el día a día para luego convertirlas en semanas, meses y luego años. Entonces, a lo que voy a atribuir y a la parte de tu cerebro que le voy a hablar es a esa supercomputadora, a esa parte superior que analiza, que busca etiquetar todo y que encuentra las respuestas segundo a segundo de toda la información que yo te voy a estar hablando para plantar y buscar plantar una semilla, la cual pueda ir marinándose para que crezca y en cierto momento, si es que no es el día de hoy, puede que sea mañana o tal vez de acá a una semana o tal vez en un periodo mucho más largo de tiempo, y logres comprender de que las pequeñas acciones que tú tomas se van acumulando. Cómo tú decides tener o vivir el día va a marcar de acá a un par de semanas, a un par de meses o incluso años. Y lo que no estamos viendo es que la manera en la cual estamos viviendo la vida de una forma inconsciente nos está afectando para luego hacer que nos ahoguemos en una espiral de constante autojuicio, de constante sentimientos y pensamientos negativos que nos hacen dudar, nos hacen quedar estancados y al mismo tiempo, por sentirnos así, nos sentimos peor con nosotros mismos por el solo hecho de entender y saber en una parte de nuestras mentes que podemos aspirar a más, que podemos poner más acción, que podemos tomar hábitos que son más saludables, que nos benefician más, exponernos de una manera la cual nos haga crecer, pero nos quedamos retraídos, comprimidos y en el mismo lugar, tanto mental como emocional como espiritualmente. Entonces, como ya te dije voy a buscar desafiarte, molestar a esa parte de tu cerebro que busca racionalizar todo. Me llamo Cristóbal, estoy muy emocionado por el primer video que voy a ir sacando. En la primera parte, en esta primera sección, de lo que voy a hablar va a ser de los hábitos, de cuáles son las acciones que tú estás tomando en tu diario vivir, cuáles son las emociones y pensamientos con las cuales te estás relacionando constantemente. Y primero, es necesario destacar que cada uno de estos aspectos que voy a ir mencionando en las secciones a lo largo de este video pueden ser ramificadas y utilizadas para potenciar tu vida en unas áreas y en diferentes maneras y magnitudes que, pueden tener tremendos, pero tremendos impactos. Y la información y la capacidad de ir profundizando en cada uno de estos temas puede llegar a ser un video de por lo menos 1 hora cada uno. Pero de toda la información que tenemos habilitada y la cual yo te voy a ir entregando en futuros videos, solo tenemos tiempo para esto pequeño en este video. Entonces, es necesario que empieces a generar una perspectiva sobre cómo es que estás actuando día a día, cómo es que estás sintiéndote y cómo es que piensas. La mayoría de los pensamientos que nosotros tenemos no varía, no cambia, no son radicalmente diferentes, sino que se parecen. Y de esta cierta manera es que estamos actuando, pensando y sintiendo de la misma forma, sin un cambio radical, sin un cambio de rumbo. Y esto hace que, de cierta forma, sintamos en una parte de nuestros cerebros, en una parte de nuestro ser, de que deberíamos estar haciendo más o deberíamos estar tomando otro tipo de acción. Tal vez aprendiendo otro tipo de habilidad, tal vez exponiéndonos de diferente manera para crecer y llegar a, ya sea a esos sueños, a esas metas que en realidad tienes o que si es que no has pensado, si es que no has desarrollado, sabes que pudieses llegar a ser. Y esa parte, quiero que lo veamos y generemos una perspectiva. El tema es que siempre vivimos ya sea en el pasado o en el futuro, pero estando en el presente y generando una perspectiva global sobre cómo es que actuamos, es que nos va a permitir la capacidad de poder modificar pequeños comportamientos. El tema es que en la sociedad actual vivimos tan bombardeados con estímulos que simplemente no se detiene, que simplemente no nos damos el tiempo de estar en el presente
y entender y mirar desde una perspectiva global cómo es que vivimos la vida. Tenemos YouTube, Facebook, TikTok, Instagram, televisión, Netflix, todo lo que sea comerciales en todos lados, que constantemente nos están entregando shots de dopamina y hace que nuestro cerebro se haga adicto a estos shots. Quiero que pienses, ¿cuánto tiempo es que utilizas el celular al día? ¿Cuánto tiempo es que estás constantemente bajando por las redes sociales? Supongamos que es 1 hora al día, lo cual tal vez no se vea como mucho, pero esa hora se convierte en 7 horas a la semana y esas 7 horas se convierten en 28 horas al mes. Sigue sacando la cuenta y hazlo por 1 año o tal vez por 5 años. ¿Cuánto tiempo es el que has estado utilizando y de cierta manera malgastando? Es necesario que generemos una perspectiva y al darnos cuenta de esto, percatarnos de que la respuesta no es placentera, pero está bien, porque ahora tienes una perspectiva y una respuesta para poder cambiar de cierta manera esos comportamientos que tú estás teniendo cotidianamente, ya sea tener nuevos hábitos, nuevos pensamientos, relacionarse con tal vez unas emociones que sean nutritivas y positivas y te alimenten a ti, alimenten el flujo de energía, te alimenten el alma. Pero el tema es que tenemos que darnos, de cierta manera, el espacio para analizar cómo es que nos estamos comportando. Y yo te lo digo desde ahora, y de nuevo, tal vez la respuesta no sea placentera, pero es necesaria para corregir aquellos pensamientos, aquellas emociones y aquellas acciones que tú estás tomando. Para volver a preguntarte, oye, ¿qué tipo de persona es la que quiero llegar a ser? ¿Y qué tipo de hábitos tiene esa persona? Y acá viene un poco el tema del consciente versus el subconsciente, en el cual claramente voy a hacer un video en profundidad entregándote toda la información para que sepas cómo es que funcionan ambas. Pero la mente consciente, la que es la que procesa, la que tiene la capacidad para procesar y necesita tu atención, esa, la que cree que maneja el barco, la que cree que maneja el rumbo, no es tan así, sino que el subconsciente, que es donde están tus hábitos, tus emociones, tus pensamientos, donde está todo registrado, esa parte como el disco duro versus el usuario, que es el consciente, el disco duro donde está toda la información registrada, es la cual tú tienes que empezar a atribuir y preguntarte, ¿cómo es que estoy viviendo la vida? ¿Qué hábitos son los que poseo? ¿Cómo es que estoy pensando? La respuesta puede que no te guste, pero con la pregunta, ¿qué tipo de persona quiero ser? ¿Qué tipo de persona quiero aspirar a ser? ¿Cuál es la mejor versión de mí? ¿Cuál es esa versión que me da miedo ser porque me va a hacer salir de mi zona de confort, de mi comodidad? ¿Cuál es esa persona? ¿Y qué hábitos, qué forma de vivir la vida, qué perspectiva, qué emociones, qué pensamientos tiene esa versión de mí? Para empezar a notar y empezar a englobar esa persona. Ahora, ¿cómo es que puedes empezar a hacer esto? Simplemente anotando, simplemente preguntándote y simplemente también dejando que las respuestas surjan y no hacer que se entrometa tu mente diciendo, oye, esta persona, esta versión de ti no eres tú. Y esa parte es la que quiero que dejes de lado al momento de trabajar. Oye, al momento de empezar a preguntarte cómo es que puedo empezar a crecer como persona, cómo puedo empezar mi travesía de desarrollo personal, muchas veces la cabeza, muchas veces el cerebro, esa mente pensante se va a entrometer porque claramente has estado viviendo la vida de una forma la cual te mantiene seguro, la cual te mantiene de cierta manera estancado para que no crezcas, porque al crecer te vas a ir encontrando con nuevos desafíos, con un área de tu vida que es desconocida y eso asusta. Otro de los aspectos muy importantes que también va a marcar cómo es que tú vives la vida, cómo es que te comportas, los diferentes hábitos o la diferente capacidad de exponerte a nuevas situaciones, ya sean sociales, de relaciones o oportunidades de negocios, el adquirir nuevas habilidades y ejecutarlas, ponerlas en acción, es
la comodidad y el conformismo. Tienes que pensar como cuando tú estás estancado, cuando tú estás parado en el mismo lugar, estás en tu zona de confort, o sea, estás siendo protegido y estás llevando una rutina, la cual es conocida para tu cerebro, para tu persona. Entonces, las variables fuera de la rutina que suceden cuando estás así son muy pocas, son prácticamente nulas, por lo que te sientes cómodo, cómoda. Estás en el mismo lugar y no es necesario exponerte, no es necesario relacionarte con diferentes personas, no es necesario también exponerte socialmente a diferentes estímulos. El tema con el conformismo es que tienes que entender hasta cuándo está el punto en el cual la racionalización, esa parte racional de tu cerebro que argumenta y justifica todo lo que haces o lo que no haces, afecta y te estanca y no te permite también desarrollarte y avanzar hacia esos objetivos, hacia esas metas que tú quieres para ti, para tu persona. Recuerda que todo esto es para entregarte una pauta, un mapa también, que tú lo vayas formando acorde a tus criterios y tus valores, lo que consideres importante, pero que también pongas en implementación y que coloques la acción para seguir hacia ese lado. El tema es que el cerebro muchas veces se entromete y no te permite tomar acción, justificando el quedarte quieto, el quedarte en el mismo lugar. Yo no tengo por qué exponerme o hacer que otras personas me perciban de una manera que no es la adecuada porque busco proteger mi imagen personal. Estoy cómodo acá, no es necesario que lo hagas, hagámoslo el día siguiente. ¿O para qué lo vas a hacer? Es de tontos aprender esta cosa, aprender esta nueva habilidad, exponerte de esta manera, salir a actuar en frente de gente, hablar de negocios. Entonces, tienes que ver hasta cuándo es que se está entrometiendo esa mente argumentativa que tienes dentro tuyo. Oye, y al justificar las cosas también tú te sientes mucho mejor por el solo hecho de quedarte quieto, de quedarte y no tomar acción. Entonces, si te hacen la pregunta, esta parte mía, esta parte que yo constantemente tengo para argumentar y hacerme que me quede en el mismo lugar, ¿me sirve? ¿Me está nutriendo en mi evolución como ser humano, en esta estadía pasajera que tengo acá? La respuesta claramente es no. Claramente es no. Y si justificando tu cabeza viene y te dice, sí, ¿por qué? Oye, no estás avanzando y te estás quedando en el mismo lugar. Entonces, a esto me refiero cuando yo te digo que te voy a desafiar. Porque es necesario que vayas más allá de ese argumento interno, de ese diálogo interno que justifica el quedarte quieto. Vayas más allá y te preguntes hacia dónde quiero, qué es lo que quiero aspirar a ser. ¿Cómo es esa versión mía? ¿Qué se atreve a hacer? ¿Qué nuevas habilidades está adquiriendo? ¿Qué es necesario? ¿Qué desafíos tiene que cursar para poder expandirse y llegar a ser todo lo que es capaz de ser? ¿Hasta dónde? Y el tema también con esto es que nosotros tenemos una protección. El ego, esa parte, esa imagen que creemos ser, busca protegernos socialmente, ya sea en un círculo con nuestros pares, con nuestras familias, en el ámbito profesional. Entonces, no te permite buscar nuevos conocimientos o cursar nuevos cursos, por ejemplo, o exponernos a nuevas situaciones, porque no nos permitimos ser novatos, no nos permitimos ser amateurs en el proceso de adquisición de una nueva habilidad, porque vamos a ser percibidos como una persona que no es experta. Muchas veces haciendo que nuestra propia imagen se vea comprometida. Entonces buscamos estancarnos, protegernos, contraernos y sumergirnos en ese caparazón de tortuga y quedarnos ahí. Es necesario que generes una conciencia y noción de que esto existe para poder empezar a salir de ahí. Y esto me lleva al siguiente punto, que es que sabiendo de que vas a, de cierta manera, fallar, cometer errores en el proceso de aprendizaje, es que tú puedes decirte, oye, estos errores, estas instancias, estas sensaciones que tengo, me van a ayudar, van a ser un escalón, un peldaño en toda la escalera que tengo que cursar para llegar a ser aquella versión que yo quiero. Al generar ese conocimiento, esa noción, y yo añadirle esa carga positiva de que me va a ayudar, me va a servir, yo quiero esto para mí,
es necesario en mi aprendizaje, en mi evolución. Vas a generar la capacidad de exponerte versus el hecho de tener miedo y de saber de que los fallos, si están ahí, van a estancarme, van a exponerme y van a hacer que la percepción social de los demás hacia mí va a comprometer mi lugar en la sociedad. Y eso es una capacidad que tú puedes generar en cualquier instancia, ramificándolo a cualquier aspecto de tu vida. Si dominas esto, va a ser como un efecto dominó y va a tener repercusiones en las diferentes áreas de tu vida. La capacidad de enfrentar el fallo de una manera en la cual la recalibramos como algo positivo es crucial y se puede ir desarrollando, pero tienes que empezar poco a poco. Y aparte de las recalibraciones de estos errores, es que el hecho de adquirir nuevas habilidades tiene que ser emocionante. O sea, tú generas un objetivo y esta persona, este individuo que tú buscas ser, tiene que tener diferentes hábitos, diferentes habilidades, diferentes conocimientos, y estos conocimientos tienes que hacerlo emocionante. Es como si fuera un videojuego. La mayoría de veces, imagínate que hay juegos en los cuales tú gastas horas y horas y horas y horas y horas del día para adquirir nuevas habilidades, pulir conocimientos para poder hacer o completar nuevas aventuras, pero tú tienes que tener la capacidad de esto, ejecutarlo en la vida real. ¿Cuáles son las habilidades que consideras que son prudentes, que consideras que son emocionantes y que valen la pena intercambiar literalmente tu vida por ellos? Tiempo tuyo es vida que tú estás gastando y de cierta manera intercambiando por diferentes cosas. Por eso es necesario que empieces a ver cómo es que tú sientes, cómo es que tú percibes la realidad, cómo es que tus pensamientos funcionan, cuáles son los hábitos que tienes, en dónde estás gastando y utilizando tu energía, porque cada una de estas cosas, de estas relaciones que tú tienes que son dinámicas, tú utilizas tu tiempo, tú estás utilizando tu vida, literalmente tu vida. ¿Qué consideras que sería épico? ¿Qué consideras que sería que valiera la pena perseguir, aprender o adquirir? Y ahora uno de los factores también, si es que no el más importante, es la falta de conexión con tu nivel de conciencia elevado. ¿Y a qué me refiero con esto? Nosotros tenemos 3 niveles de conciencia, acorde a los antiguos hawaianos, que esto va a ser un video de por sí solo, en lo cual voy a entrar en profundidad, pero tenemos el consciente bajo, el medio y el elevado. El bajo es el mezquino, el que se preocupa de sobrevivir, el que se preocupa de luchar, de procrear, de preservar la especie, tiene que todo que ver con el tema del ego. El del medio es el que se preocupa de las emociones del diario vivir, lo cotidiano, cómo es que vives la vida, las cuentas que tienes que pagar, cómo te sientes comiendo o haciendo diferentes actividades. Y el más alto es el que tiene que ver con el propósito, con la conexión con lo divino. Y lo divino, con esto me refiero al alma y a cómo es que tú avanzas de una manera la cual sea congruente, alineada, direccionada y que alimente lo que eres tú como ser humano, pero que al mismo tiempo también sirva un propósito mayor, más allá de mí, más allá de lo que yo, de mi yo mezquino, de lo que yo siento. ¿Cómo es que puedo ayudar a las demás personas? Este aspecto, esta conexión tiene mucho que ver con el tema del alma y el espíritu. Algo que hoy en día, de cierta manera, siento de que necesita ser explicado con mucha profundidad y mucho cuidado, pero a lo que voy es que más allá de lo intangible, de lo que no se puede percibir, estamos muy ligados a lo físico en el sentido de que constantemente estamos siendo estimulados, como había hablado anteriormente, el tema de las redes sociales, TikTok, Facebook, cómo es que nuestro cerebro se hace adicto a la dopamina, cómo es que en vez de comer comida saludable, si es que comes comida saludable en cierto nivel, existe aún esa parte de nuestro cerebro que necesita comerse una hamburguesa, que necesita comerse papas fritas, pizza, que necesita comer todos esos alimentos procesados, azúcares, y de eso
adquirimos una elevación, un shot de dopamina que hace que nuestro cerebro se sienta así como lo necesitaba. Entonces todo esto, lo físico versus lo intangible, hace que ambos son necesarios, no me malentiendas, pero la conexión que tenemos más con lo físico hace que nos desconectemos con aquello que nos mueve, con aquel propósito que hace que sin importar cómo nos sintamos, ganemos energía al hacer esto, al hacer nuestras pasiones. Oye, si yo te pregunto, ¿qué es lo que viniste a hacer acá en la vida? ¿Qué es lo que alimenta tu alma? ¿Qué es lo que te entrega? ¿Qué es lo que te hace que generes energía más que gastes? ¿Qué es lo que te mueve, que trae una sonrisa, que enciende tus ojos, que enciende tu energía, que te hace querer entregar más y dar más sin importar cuánto sea? Para mí es esto, para mí entregar conocimiento, que tú sepas cómo funciona. A mí, yo he sido atormentado. El mayor periodo de mi vida yo he sido atormentado por mi propia cabeza, por mis emociones, por mi cuerpo. Y se siente mal, no se siente bien. No siento que estoy sirviendo. ¿Cómo justifico mi existencia? Entonces, eso quiero entregarte a ti, que empieces a hacerte estas preguntas que son necesarias para escarbar e indagar y sustraer lo que en realidad tienes ahí que ha estado dormido por el condicionamiento social, por comentarios que hemos escuchado que estén constantemente criticando, ya sea de nuestros pares, de nuestros ambientes sociales, tal vez un comentario de nuestras figuras de autoridad, nuestros padres, nuestras madres, personas que respetamos, que muchas veces o ni siquiera han querido criticar en una manera tan potente, pero nuestro cerebro lo toma, nuestro ego lo adquiere y se enraiza y maneja y nos hace sentir que no somos merecedores de más, no somos merecedores de sentirnos felices en esta vida. Entonces, ¿cómo es que empiezas a conectar con esto? Una de las herramientas más potentes es las preguntas que yo te he estado haciendo acá, que espero que las anotes y te las preguntes constantemente, porque mientras más te lo preguntas, más escarbas y sacas de tu subconsciente e inconsciente. Y otra es la meditación. El sentarse y permitirte quedarte quieto con tu respiración te va a permitir ir más allá del ego y más allá de la mente racional que tú tienes, que se interpone y que bloquea mentalmente, cognitivamente, y que enjuicia y argumenta para no llegar a aspirar a ser más. Sentarte de 10 a 20 minutos literalmente solo respirando, solo quedándote con tus pensamientos y tu respiración. Al principio va a ser difícil, pero luego a medida que lo practicas te va a ser más proeficiente en esto y vas a poder llegar a cierto nivel, porque para todo en la vida hay niveles. Y el nivel más básico de la meditación es sentarte a respirar. Te recomiendo muy fuertemente que lo hagas. Voy a terminar este video diciendo que tú eres capaz de mucho más de lo que crees, pero por lo general, cómo habitamos, cómo nos comportamos en esta vida, hace que nos escondamos de nuestros dones, de nuestro regalo divino que se nos fue entregado y que en realidad vinimos a esta tierra a entregárselo a los demás. ¿Hasta cuándo vas a esconderte? ¿Cuándo va a ser el momento en el cual tú vas a decirte a ti mismo, a ti misma, ya basta? Quiero vivir. Quiero sentirme pleno y sentir que avanzo hacia aquello que me siento merecedor, que tengo acá por derecho, por estar vivo, por haber nacido.